Mi nombre es Angélica. El día de hoy vamos a explicarle a Wilson la aplicación del filtro de Dickson y para qué sirve. Ok. Bueno, Wilson, cuando nosotros tenemos nuestros primeros 25 datos de control, de 20 a 25 datos de nuestro control de calidad interno, pasamos a fijar la media propia del laboratorio. Pero antes de fijar la media propia del laboratorio, debemos filtrar los datos para detectar los valores aberrantes. Y la herramienta estadística que utilizamos comúnmente es el filtro de Dickson. Ok. Cuéntame qué son los valores aberrantes. Un valor aberrante es un valor que se sale del comportamiento normal de los otros datos, estando dentro de los valores del inserto o dentro de los valores reportados por el fabricante. Y si no filtramos estos datos, la media propia del laboratorio se va a ver afectada o se va a ver desplazada por estos. Ya entiendo. Vamos entonces a tomar nuestros datos, los copiamos en un archivo de Excel para facilitar el manejo de los datos y la aplicación de la fórmula. Ya teniendo acá los datos, tenemos los datos de nuestro control normal y control patológico. Vamos a separar los datos y a trabajar primero con los datos del control normal. Teniendo los datos ya en nuestro archivo de Excel, lo primero que debemos hacer es ordenar los datos. Ordenarlos de mayor a menor o de menor a mayor. No importa si selecciono el orden en que los seleccione, lo importante es que deben quedar organizados. Okay. Aquí seleccionamos de menor a mayor. Le decimos ordenar y como puedes observar ya nos quedan organizados los datos de menor a mayor. Lo siguiente que vamos a hacer es darle el nombre a los datos para poder aplicar la fórmula. Entonces decimos que el menor dato es el X1, el que le sigue al menor es X2, el mayor es XN y el anterior al mayor se llama XN-1. O sea que a ese dato yo tengo que restarle el 1 que me está diciendo ahí. No, XN-1 es el nombre que yo le doy al dato, más no quiere decir que al mayor, que es 93, le voy a restar 1. No, simplemente es el nombre que tú le vas a dar al dato. Ahora vamos entonces a continuar, vamos a aplicar la fórmula. Bueno. Vamos a ver cuál es la fórmula para hallar el menor aberrante. Yo digo que un dato, el menor es aberrante si X2 menos X1 es mayor que XN menos X1 y esto dividido entre 3. Esta es la fórmula para hallar el menor aberrante. Es decir, si esto cumple la condición, si se cumple la condición de que X2 menos X1 es mayor que XN menos X1 sobre 3, yo digo que el menor de mis datos, es decir 78, sería aberrante. Si no se cumple la condición, es no aberrante. Lo mismo hago para el mayor aberrante. Ahora para hallar el mayor aberrante, ¿cuál es la fórmula? XN, es decir, el mayor, menos XN menos 1 es mayor que, y la condición es la misma que en la fórmula anterior, entonces la podemos copiar, es mayor que XN menos X1 dividido 3.
Si esta condición se cumple, quiere decir que el mayor de los datos es aberrante. Ok. Debemos siempre filtrar pareado. ¿Qué quiere ¿Qué decir? pareado? ¿Qué quiere decir filtrar pareado? Quiere decir que yo debo filtrar siempre en ambas puntas. Filtro los menores y enseguida filtro los mayores. Y Ok. paro de filtrar únicamente cuando en ambas puntas me den no aberrante. O sea, tengo que hacer este ejercicio con mi valor más alto y con mi valor que tenga un menor dato, y así poder hacer que los datos, quitarlos de una esquina y de otra esquina. Debo filtrar cuantas veces sea necesario hasta que en ambos lados me salga no aberrante. O sea, tengo que hacerlo desde la punta hasta la cola, por llamarlo de alguna manera, de mis datos. Sí, debo filtrar en ambos lados siempre. Bueno, ahora vamos a aplicar. Ahora, ¿lo desarrollamos? Sí, desarrollémoslo, por favor. Perfecto, entonces insertamos una columna para poder trabajar mejor. Corremos nuestros datos y vamos a seleccionar estas dos filas que son los datos las filas donde está la fórmula para la aplicación del filtro de Dixon. Ahora entonces vamos a hallar primero si el menor de nuestros datos es aberrante. Entonces, para poder aplicar la fórmula en Excel, vamos a hallar primero la primera parte. X2 menos X1. Formulamos en Excel. Para formular en Excel decimos Shift igual. Seleccionamos X2, que es 79, menos X1, que es 78. Esto nos da 1. Y ahora la segunda parte de la fórmula, que es xn menos x1 dividido 3, la copiamos. Entonces decimos Shift igual, abro doble paréntesis, xn, seleccionamos xn, que en nuestro caso es 93, que es el mayor, menos x1, que es el menor, cerramos paréntesis, dividido 3. Esto nos da 5. Ahora vamos a aplicar la fórmula lógica para ver si el menor es aberrante o no. Trabajar en Excel esta fórmula es muy sencillo y de una vez dejamos nuestra plantilla lista para cuando necesitemos filtrar otros datos de otros analitos de control. Entonces tenemos que aplico la fórmula lógica. Si voy a decirle que si x2 menos x1 me cumple con la condición de que sea mayor que xn menos x1 sobre 3, me diga que es aberrante. Si no, no aberrante. Para eso entonces seleccionan fórmulas, las fórmulas lógicas, y selecciono sí, aceptar. Entonces digo que si x2 menos x1, que en este caso es 1, es mayor que xn menos x1 sobre 3, le diga que es aberrante. Si esto es falso, si esta condición es falsa, dígale no aberrante. Decimos aceptar. O sea, ¿Qué ese nos dio valor acá? es no aberrante. Ese valor es no aberrante, es decir que este valor si se comporta dentro de los tiene el mismo comportamiento que los demás datos, ¿verdad? El menor no valor, tengo que eliminarlo de mis datos. el menor valor es 78, como habíamos visto. No es aberrante. 78 no es un valor aberrante. Ok, perfecto. Ahora, ¿recuerdas qué era lo que debíamos hacer? Sí, debemos hacer lo mismo con el mayor valor. Perfecto, entonces vamos a hacerlo. Mayor aberrante. Para hallar el mayor aberrante, entonces vamos a empezar a despejar la fórmula como hicimos con el anterior. xn
menos xn menos 1. Sacamos la fórmula, shift igual, xn en este caso es 93, menos xn menos 1, que es 92, nos da 1. Y la segunda parte de nuestra fórmula es igual. ¿Sí ves? Para ambos valores, tanto menor aberrante como mayor aberrante, la segunda parte de la fórmula es igual. Entonces la puedo copiar, la pego acá, no, y vamos a corregir nuestra fórmula. Shift igual, xn Sí. menos x1 dividido 3. Esto nos da 5 nuevamente, porque la segunda parte de la fórmula es igual, ¿verdad? Entonces ahora vamos a sacar mayor aberrante. ¿Qué era lo que aplicábamos? Entonces, Sacamos una. sacamos la fórmula lógica, donde Sí. buscamos la aplicación sí. Perfecto. Entonces vamos, si xn menos 1 es mayor que xn menos x1 sobre 3, diga que el valor es aberrante. Si no, dígale que es no aberrante. Le damos a aceptar. En este caso, nos da en ambos extremos de nuestros datos no aberrante. Eso quiere decir que ahí paro mi filtro. No tengo ningún dato que tenga que excluir para el cálculo de la media. Si hubiese tenido un valor aberrante, ¿qué debo hacer? Debes volver a empezar a hacer el filtro, pero primero debes eliminar ese valor que te dio aberrante. Un ejemplo, si el menor nos hubiese dado aberrante, Sí. yo tengo que eliminar este valor de mis datos y correr, para aplicar el filtro, correr nuevamente el nombre de mis datos. Aquí hay un caso muy particular, que nos quedan los dos primeros datos iguales. Entonces yo llamo al menor valor x1, pero x2 no puede ser el mismo valor. Entonces me corro una casilla más y x2 va a ser 80 en este caso. Okay. Y ahí vuelvo y empiezo a aplicar el filtro. Y debo filtrar abajo, en los valores bajos para hallar menor aberrante, y en los valores altos nuevamente para hallar mayor aberrante. Okay. ¿Entendiste la aplicación del filtro de Dickson, Wilson? Sí, me quedó muy claro.